La pandemia, un cambio de 180 grados. Índice. Concepto, el libre acceso de información, sector salud, nuevas normas del gobierno, distanciamiento social, la economía o la vida, sector laboral, aspecto educativo, el medio ambiente y el cierre. Ante la pandemia de COVID-19 o SARS-CoV-2, el mundo experimentó un cambio en varios ámbitos, tanto laborales, ambientales, educativos, económicos, etc. Este evento mundial dio sus pros y sus contras para poder pensar en las diversas aristas de la crisis y las disputas que existen en torno a sus posibles superaciones. El libre acceso de información. Poco después de que la secuencia del genoma del COVID-19 fuera identificada por un laboratorio del Estado chino, se publicó de forma abierta. Se dio el acceso libre y gratuito a la información acerca del nuevo coronavirus. Esto aceleró las investigaciones y posibilitó que en pocas semanas se obtuvieran avances que hubiesen tomado meses si las restricciones mercantiles hubieran primado. En este plano, la cooperación y el acceso abierto funcionaron. La pandemia ha transformado de forma imprevista este sector. En primer lugar, para atender a pacientes COVID. Esto requiere gestionar con agilidad el flujo continuo de nuevas situaciones y a la vez inyectar la pausa necesaria para incorporar clínicas, organizativas, atención al paciente y camas UCI. Lo que más le preocupa a la población es la falta de plantas de oxígeno y camas UCI, que es la principal razón por la que mucha gente muere a falta de estas. Nuevas formas del gobierno. Las medidas que dictaron fueron el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social, toque de queda, cuarentena, cierre de comercios, cierre de aeropuertos, cierre de playas y espacios públicos. El distanciamiento social. En este punto los debates se multiplican. Algunos expertos afirman que el virus aísla e individualiza. Sin embargo, los aplausos colectivos, el arte en los balcones, los comedores populares o los espacios comunitarios en los barrios procuran seguir funcionando sin romper las medidas de distanciamiento o aislamiento. Como parte del mismo fenómeno, habría que mencionar los grupos, chats que se multiplican y la intensificación del uso de las redes sociales como modo de comunicarnos con otros en estado de aislamiento. La economía o la vida. Esta encrucijada fue planteada por muchos gobiernos, economistas y reproducida en medios de comunicación y artículos de diversa índole. Ante esto, podríamos preguntarnos, ¿es posible pensar y desarrollar una economía para la vida? Escuché por ahí que una economía en crisis se recupera, pero que una vida perdida no vuelve. Si esto es así, habrá que disputar cómo y bajo qué lógicas se realiza esa recuperación. Ante el aislamiento, el teletrabajo aparece como solución tanto para mantener las actividades como para asegurar cierta productividad mínima a las empresas. ¿Pero todos los trabajadores pueden teletrabajar? Es evidente que no, y esto depende tanto del tipo de actividad como de las condiciones de trabajo. Para muchos de nosotros, las plataformas digitales se han convertido en la única forma en la que podemos trabajar. Por otro lado, los comerciantes, que a pesar de la crisis, se exponen para salir adelante. Gran parte de trabajadores que laboraban en empresas perdieron sus trabajos a causa de la pandemia. El gremio artístico piensa que la escena artística retomará con más fuerza que antes, ofreciendo a una expectante población las añoradas experiencias compartidas y el contenido alegre. Gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, el bienestar integral de las y los estudiantes, el objetivo de visibilizar la diversidad de consecuencias que estas medidas tendrán sobre las comunidades educativas a corto y mediano plazo, así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor manera posible, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia, ya que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones y posibilidades de asumir las tareas escolares en el hogar. Desiguales son las condiciones habitacionales, las posibilidades de los padres de acompañar los ejercicios, los recursos tecnológicos, el acceso a materiales, los envíos por parte de las escuelas. No todas las escuelas y universidades tienen los mismos recursos tecnológicos, y esto refuerza desigualdades que se expresan en sus estudiantes y docentes en sus entornos.
Las desigualdades educativas son también experimentadas por las y los docentes que se exponen a exigencias mayores y a un gasto de recursos propios que casi nunca es reconocido o recompensado. El medio ambiente. Por otro lado, esta crisis fue favorable para el sector ambiental, y estos inesperados beneficios se han dado a raíz de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia. El quedarse en casa, el cierre de fábricas y comercios, restricciones de viajes y el bajo consumo de combustibles fósiles en la población. Es curioso pensar que la desaceleración de la movilidad de las personas, además de promover el cuidado de nuestra salud, también está resultando muy positivo para nuestro planeta y nuestro medio ambiente. En un momento de crisis sanitaria como el actual por la pandemia del coronavirus, hemos aprendido a adaptarnos en diferentes sectores. No es fácil tener que hacer un giro de 180 grados en nuestras vidas, pero con el fin de mantenernos en cuidado y también de nuestra familia, lo cumplimos, ya que este virus es muy peligroso para la sociedad a nivel mundial.